Sí, ha sido un partido muy igualado y al final yo creo que hemos tenido ocasiones para poder ganar el partido. Ellos se han puesto por delante y en su campo es muy difícil ganarles y al final en el último minuto ya ha sido épico. Ha sido yo creo que lo que nos merecíamos para cerrar la temporada. El partido ha tenido todo un gol fantasma, ese gol al final en el tiempo añadido, una locura. Sí, yo el gol fantasma desde mi posición no lo veo. Los jugadores dicen que es gol, lo protestamos todo obviamente, pero mira, al final, el último minuto ganas y eres campeón de liga, a celebrarlo. Bueno, que tiene este equipo campeón e invicto, que llega a ser campeón e invicto. Por ahora este equipo lo que ha tenido ha sido mucho trabajo y lo que hemos dicho y lo que yo te he dicho otras veces, que le hemos dado la importancia que tenía cada partido. Nunca nos hemos creído superior a los rivales, sino hemos querido hacer las cosas bien hechas. Y encima hemos tenido un poquito de suerte de por ahora ser invictos y vamos a intentarlo hasta el final. ¿Qué supone para ti mucho sufrimiento detrás de cada entrenador? ¿Qué supone para ti este ascenso? Claro, esto no es de este partido, esto viene desde que se termina la temporada anterior, toma de decisiones, fichajes, reestructuración de la plantilla, ya luego pretemporada, cada entrenamiento, va saliendo todo bien y mira, es mucha felicidad. Momento de dedicarse a la familia, amigos, ¿a quién se lo dedicas tú? Sí, yo se lo dedico sobre todo a... Esto es de los jugadores, luego el club, el cuerpo técnico, la familia de cada jugador y de cada cuerpo técnico que sabe lo que hay detrás, por apoyar, por sacrificar, y la afición del Carcaixent, que como bien ves siempre en casa anima y fuera de casa nos sigue. Perfecto, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena.